Hola a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy. Hoy queremos hacer un vídeo tutorial sobre la intensificación de los ciclones tropicales. Como sabéis, muchas veces es sorprendente la rapidez con la que un huracán se puede intensificar o una tormenta tropical. De hecho, el año pasado, por ejemplo, con el huracán Iota, el 15 de noviembre era una tormenta tropical y sin embargo en menos de 2 días, ya el 16 de noviembre por la noche y el 17 de noviembre, se convirtió en un huracán de casi categoría 5, ya que llegó a los 250 km por hora. ¿Cómo es posible que estos ciclones tropicales se puedan intensificar de esa manera tan rápida? Bueno, pues eso es lo que os vamos a explicar en este vídeo. Y es muy interesante porque esto os va a ayudar a todos aquellos que vivís en zonas expuestas a los ciclones tropicales para que sepáis identificar las condiciones que pueden ser propicias para que un huracán o un ciclón tropical se intensifique y por lo tanto os va a servir mucho de ayuda a todos vosotros y por supuesto nosotros os lo vamos a explicar a medida que la temporada de huracanes vaya a su curso. Mirad, esta página de la NOAA, que es muy interesante y que os vamos a utilizar durante esta temporada de huracanes, este 2021, nos explica cuáles son las condiciones necesarias para que un huracán se intensifique. Os lo he marcado aquí en esta frase que aunque vosotros no lo leáis, no os preocupéis, yo os lo digo. Nos menciona que hay 3 condiciones que son básicas para que los huracanes o los ciclones tropicales se intensifiquen. Primero, que la cizalladura vertical del viento sea menor de 15 nudos, ya sabéis, los vientos en mediana y alta altitud que sean menores de 15 nudos para que evidentemente no se desbarate la tormenta. Segundo, que también en los niveles medios de la atmósfera la humedad relativa sea mayor de un 50%. Tercero, que la temperatura del mar sea de más de 28 grados y medio. Ya sabéis que para que se forme un huracán con 26 grados y medio vale. Pero claro, para que se intensifique se necesitarían a lo mejor temperaturas del mar que sean un poquito más altas. Bueno, pues ya veis aquí que nos dice la NOAA que mayores de 28 grados y medio. Dice que si se dan estas 3 condiciones en un ciclón tropical que tenga una intensidad menor de 80 nudos, es decir, que sea depresión tropical, tormenta tropical o huracán de categoría 1 no excesivamente fuerte, entonces es fácilmente que si se dan estas condiciones, ese ciclón se intensifique. Pero, además, aquí dice el cuarto factor. Menciona que si el contenido de energía calorífica que hay en el océano supera los 50 kilojulios por centímetro cuadrado, olvidaros un poco de los números, no os preocupéis de esto, ahora lo vais a ver en gráficos y vais a ver qué interesante es. Pues entonces nos explica que entonces rápidamente ese ciclón tropical todavía podría intensificarse más rápidamente y con mayor facilidad debido a que las condiciones en el mar es de mucha energía calorífica en el interior del océano. Bueno, ¿queréis ver lo que pasó con el huracán Iota y con el huracán Laura el año pasado? Podría poneros muchos más ejemplos, pero para no hacer el vídeo muy largo vais a ver lo que pasó con estos ciclones. Mirad, si nos vamos, por ejemplo, al huracán, vamos a ir en primer lugar al huracán Iota, para que vosotros lo veáis. Aquí lo seleccionamos, huracán Iota. Aquí vamos a ver ahora cuáles fueron las condiciones que tuvo este huracán durante ese periodo y vais a ver qué interesante es lo que ocurrió. Vamos a parar el play, mirad, lo paramos. Mirad, observar que el día 16-17 de noviembre, aquí veis, aquí son cuadros que tenemos la intensidad del huracán, la trayectoria, los vientos, en este caso de la cizalladura vertical del viento, la temperatura del mar y la humedad relativa del aire a diferentes, en este caso, a niveles medios. Bueno, pues observar que el huracán o la tormenta tropical Iota, el 15 de noviembre, observar la línea negra, no llegaba ni siquiera a huracán de categoría 1, era una tormenta tropical. Pero, sin embargo, el día 16 ya por la noche, observar claramente de cómo muy cerca del día 17 se transformó en un huracán de categoría casi 5, es decir, llegó casi a los 250 km por hora y por lo tanto se convirtió casi en un huracán de categoría 5. ¿Cómo es posible que en 2 días o en menos de 2 días pasara de tormenta tropical a huracán de categoría 4-5? Bueno, pues mirad cómo se dieron todas esas condiciones. Fijaros que el día 15 de noviembre, cuando era una tormenta tropical, mirad lo que pasó con la cizalladura del viento. Aquí lo tenéis, mirad. La cizalladura del viento para el día 15 ya era de 10 nudos, es decir, era inferior a los 15 que dice la NOAA. Pero es que además bajó
de tal manera que para el día 16 la cizalladura del viento prácticamente era cero, nula, es decir, no tenía ningún impedimento en las capas altas de la atmósfera para desarrollarse. Observar que la temperatura del mar para el día 15 de la tormenta tropical Iota era de unos 29 grados la temperatura del mar, por encima de los 28,5 que decía la NOAA. Y observar que la humedad relativa del aire en las capas medias de la atmósfera superaba los 65%, es decir, más del 50%. Luego vemos cómo se dieron las tres condiciones rápidamente esos días, el 15 y el 16, que favorecieron esa intensidad del huracán. Pero, sin embargo, observar el cuarto factor que menciona en este caso la NOAA. Es la energía calorífica que tiene que haber dentro del océano para que de esa manera también se puedan intensificar más las tormentas tropicales. Si nos vamos al día 15 y vemos aquí la imagen, en este caso, de cuál era la energía calorífica antes de que Iota entrara en Nicaragua, observar que el día 15 estaba en esta situación que está marcada como verde, pero rápidamente durante el día 15 observar que entró en una zona marcada como amarilla. Luego lo que nos indica es que aquí ya había 50 kilojulios por centímetro cuadrado de energía calorífica en el océano, en este caso en el Caribe. Luego, ya que se dieron las tres condiciones anteriores, más la energía calorífica era superior al 50%, como os dijimos anteriormente, que dice la NOAA, que esto colabora o contribuye para la intensificación de estos ciclones, se dieron los cuatro factores y en una buena escala, en una buena intensidad, para que rápidamente, en prácticamente 40 horas, pasara de tormenta tropical a un huracán de categoría casi 5. Así que aquí veis claramente la explicación de por qué Iota se transformó en este huracán tan intenso. Mirad, vamos a ver otro ejemplo para que veáis claramente que esto lo podemos estar haciendo con muchísimos otros huracanes, lo podríais ver claramente con muchas otras tormentas tropicales. Vamos a ver el caso del huracán mayor Laura, que como sabéis entró por la zona de Luisiana, Texas, etcétera, y mirad exactamente cuál era la situación de este ciclón. Observar que para el día 27 de agosto llegó a una intensidad de alrededor de 130 nudos. Bueno, vamos a ver cuáles eran las condiciones del huracán Laura antes precisamente de que llegara a ser un huracán, y veremos luego después las condiciones que se dieron precisamente de esos cuatro factores que vemos. Mirad, aquí tenemos la intensidad de Laura para el día 27 de agosto, cómo está llegando prácticamente a los 130 nudos de intensidad, huracán de categoría 4, huracán de categoría 4. Observar que, sin embargo, el día 25, es decir, 2 días antes, Laura no era nada más que una tormenta tropical. Y además, una tormenta tropical que precisamente venía de Cuba, es decir, había atravesado un poquito en la zona oeste de Cuba. Pero en 2 días se intensificó de forma brutal, como estáis viendo, a un huracán de categoría 4. Mirad, las condiciones ahora que vemos en Laura de estos tres factores que contribuyeron. Fijaros que el día 25, es decir, 2 días antes de que Laura se transformara en un huracán de categoría 4, la cizalladura del viento ya era de 10 nudos, pero rápidamente el día 26 de nuevo bajó a prácticamente 0. Esto evidentemente contribuyó de forma notable a que Laura se pudiera desarrollar porque no tenía ningún tipo de viento en las capas altas que lo pudiera impedir su desarrollo. Observar que cuando pasó por Cuba, aquí tenemos esta franja como veis aquí que está sin las líneas de colores, es debido a que estaba pasando por Cuba. Observar que en cuanto pasó por Cuba entró en el Golfo de México y observar claramente que la temperatura estaba cercana a los 30 grados. Cercana a los 30 grados. Y observar que la humedad relativa del aire a los niveles medios era superior a los 50%, que era lo que nos dice la NOAA que debería de ocurrir. De hecho, estaba cerca ya del 55 o el 60%. Luego aquí vemos cómo se cumplieron los tres factores para que Laura se intensificara de esta forma tan rápida. Pero ahora vamos a ver el cuarto factor, que es el que también contribuye a la intensificación de estos ciclones. Para eso nos vamos al satélite y vemos exactamente cuáles eran las condiciones para Laura
del mar o del océano en esos días. Hemos dicho que fue el 27 de agosto cuando Laura se intensificó de forma tan rápida, entonces nos tenemos que ir, en este caso nos tenemos que ir al 25 de agosto para ver cuáles eran las condiciones que había en el océano. Bueno, pues mirad, aquí tenemos Laura el día 25 de agosto pasando prácticamente por el oeste de Cuba. Observar que nada más pasar por el oeste de Cuba y entrar en el Golfo de México, encontró una zona en la que la energía calorífica del océano era de 150 kilojulios por centímetro cuadrado mar. Recordad que lo que la NOAA dice es que con 50 kilojulios ya se pueden intensificar los ciclones tropicales o que contribuyen a esa intensificación. Bueno, entró por una zona donde había muchísima energía calorífica, aquí como veis, en este caso, en esta zona roja que os estoy marcando aquí con el cursor. Pero es que después, 24 horas después, es decir, el día 26, volvió a entrar otra vez por otra zona, que veis aquí en amarillo y muy cercana a la marrón, por donde al mismo tiempo la energía calorífica del mar era de entre 50 y 100 kilojulios. Luego, por lo tanto, de nuevo, probablemente el día 26, con estas nuevas condiciones, aparte de las otras tres que os he mencionado anteriormente, con estas condiciones de calor, de energía calorífica acumulada en el mar, lo aprovechó Laura para intensificarse en un huracán de categoría 4, como estáis viendo aquí, que luego después entró pues, por la frontera entre Texas y Luisiana. Luego, por lo tanto, es para que veáis cuáles son los factores. Por supuesto, estos son los básicos, luego hay muchos más factores, la estructura en el núcleo del ciclón y otra serie de factores que aquí no vamos a mencionar. Pero estos son 4 de los factores que tenemos a nuestro alcance de muy fácil comprobación que nos van a permitir saber si realmente los ciclones tropicales se pueden intensificar de forma rápida y violenta, incluso podríamos decir, con el seguimiento que vamos a hacer en Meteo Windy para esta temporada. Así que espero que este vídeo os haya servido para entender en qué os tenéis que fijar cuando un ciclón tropical, en este caso, es simplemente una tormenta tropical, pero se puede intensificar de forma rápida. Recordar esos 4 factores. Hemos dicho vientos de la cizalladura del viento verticales menores de 15 nudos, humedad relativa del aire en las capas medias mayor de 50%, temperatura del mar 28 grados, 5 y una energía calorífica en el océano que sea de unos 50 kilojulios por centímetro cuadrado. Todo eso hará que un huracán o un ciclón tropical se intensifique. Nos vemos en próximos vídeos.